va mostrando el camino por el cual entonces debemos seguir. ¿Ya? Otra figura es la leche. Dice 1 Pedro 2.2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Interesante, aquí Pedro habla de la leche espiritual no adulterada. Sabemos que hay una leche materna, que es una leche, ¿verdad?, natural, que es la leche de la madre. Ya, que la propia madre, ¿verdad?, el propio cuerpo crea. Y esa leche, ¿verdad?, los médicos recomiendan que los niños la tomen durante el primer año para poder fortalecerse, porque trae todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Pero hay una leche que trata de reemplazar, la verdad, que es la leche que viene en tarro, que es creada, fabricada, para poder reemplazar la leche, pero sabemos que no puede reemplazarla, entonces viene siendo una leche, ¿verdad?, no natural, sino que adulterada. ¿Ah? Muchas veces dentro de la casa, Señor, ¿verdad?, existen ciertos mensajes adulterados. ¿Ah? Hoy en día se está dando mucho, ¿verdad?, en los canales, entre comillas, llamados cristianos, vemos muchos mensajes ya que son leche adulterada, que tratan de alimentar al pueblo, pero solamente, ¿verdad?, no son ni siquiera leche, sino suero. ¿Ah? Pero nosotros damos inmediatamente cuenta cuando realmente es leche, es palabra del Señor que alimenta. ¿Ah? Por eso tenemos que tener mucho ojo a qué predicador le estamos, ¿verdad?, prestando el oído, con qué nos estamos enseñando, sentándonos, perdón, para recibir enseñanza, palabra del Señor. Que el alimento que estemos recibiendo sea una leche no adulterada, sino un alimento sólido, un alimento natural. ¿Ya? Amén. Y tenemos otra figura que es utilizada por la Biblia para referirse a la Sagrada Escritura, que es la piedra de tropiezo. 1 Pedro 2.8 dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, dice, siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. ¿Ya? Entonces, la otra figura es la piedra de tropiezo. Una persona va caminando, se tropieza con una piedra y se cae. ¿Ya? El Evangelio para algunos es motivo de bendición. El Evangelio para muchos los levanta, los sostiene, pero a otros los hace caer, los hace tropezar. ¿Quiénes tropiezan con esta piedra? Son aquellos que rechazan el mensaje del Señor. ¿Ah? En la época de Jesús muchos tropezaron, muchos rechazaron al Maestro, principalmente aquellos que los mandaron a crucificar, aquellos que endurecieron su corazón. Esas personas, en vez de ser levantadas por el Evangelio, en vez de ser bendecidas por el Señor, este Evangelio les pasó a ser, ¿verdad?, piedra de tropiezo. Y por último encontramos la figura de la semilla. La palabra de Dios también, para referirse a la Escritura, usa la figura de la semilla. En hebreo, ¿verdad?, la palabra semilla es zerá, ya que puede referirse, cuando habla de zerá, ¿ah?, puede estarse refiriendo, ¿verdad?, a, bendito sea el nombre del Señor, una semilla con la cual se planta un árbol, ¿ah?, o puede referirse, ¿verdad?, a los hijos también en la Escritura son semillas. Cuando Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12, le dice, ¿verdad?, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Estaba hablando de los hijos de Abraham. ¿Ya? También la palabra zerá o semilla se puede estar refiriendo, ¿verdad?, a otro tipo de semilla. ¿Ya? Entonces, la palabra zerá en hebreo, ¿ya?, es también la palabra que usa la Biblia para referirse entonces a la semilla, a la Escritura. ¿Ya? Zerá. ¿Ya? Y sabemos que la palabra del Señor es una simiente que cuando el predicador predica, ¿verdad?, es lanzada y dependiendo del tipo de corazón cae en buena tierra y produce salvación. Cada uno de nosotros fuimos un día alcanzados por esta simiente. Hay un himno muy conocido, ¿verdad?, en el medio evangélico que quiere decir: sembraré, dice así: sembraré la simiente preciosa. Cuando dice, ¿verdad?, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Yo lo escuchaba cuando niño, cuando iba a la iglesia, cuando niño. Se está refiriendo aquí a la predicación de la palabra del Señor, que es una simiente que muchas veces uno la tira, no ve el crecimiento en el momento, pero con el tiempo ve que esta crece. ¿Ya? Estamos en la página número 3, ¿ya? Si ustedes me están acompañando. Vamos a hablar del punto C. Algunas actitudes hacia la Biblia, hacia
las Escrituras. ¿Ya? Tipo de actitudes de las personas hacia la Escritura. Dice la negación de la autoridad absoluta de la Biblia. ¿Mm? Existen muchos grupos que aceptando de palabra la Biblia como la revelación o una revelación de Dios, niegan en la práctica su autoridad. ¿Ya? O sea, hay personas que reconocen que la Biblia es palabra de Dios, ¿ya? Que este libro es un libro inspirado por Dios, pero con su hecho niegan la eficacia, ¿verdad?, la inspiración de la Sagrada Escritura. Y otros abiertamente niegan, tienen actitudes contrarias hacia la palabra del Señor. Uno de estos grupos, ¿verdad?, son los racionalistas, ¿ya? El racionalismo, dice, coloca la mente humana por encima de la revelación divina. Por ejemplo, los milagros son rechazados por ir en contra de lo que es usualmente conocido por la razón. O sea, le dan más crédito a la razón. Comienzan a cuestionar, a razonar, dicen, no, esto no puede ser posible. ¿Cómo es posible que un ciego pueda ver nuevamente? Que Jesús haya colocado lodo en los ojos de ese ciego, que haya vuelto a ver. ¿Cómo es posible, verdad, que un muerto que estuvo 3 días en el sepulcro, Lázaro, Jesús lo haya hecho resucitar y volver a la vida? Entonces la razón pasa a dominar el corazón del hombre y niega todo lo que tenga que ver, ¿verdad?, con milagros. Niega rotundamente los milagros en la Escritura. ¿Cómo es posible que un pez se tragase a un hombre? ¿Ya? Entonces cuando nosotros comenzamos a cuestionar de esta manera, entonces nos volvemos racionalistas, ¿ya? Y dejamos de creer en la inspiración de la palabra del Señor. Y ojo, tenemos que tener mucho cuidado. Los jóvenes cristianos, principalmente hoy, que van a la universidad a estudiar, la universidad hoy en día está llena, ¿verdad?, de personas racionalistas que no creen en los milagros, no creen en un Dios que opera en lo sobrenatural, no en lo material, sino en lo sobrenatural. ¿Ya? Entonces los jóvenes que se van a la universidad a estudiar tienen que estar bien enraizados en la palabra del Señor y en sus creencias, porque muchos al entrar a la universidad, ¿verdad?, se encuentran con ateos, con racionalistas, y en vez de ganárselo ellos para el Señor, son ganados por este tipo de personas. ¿Ya? Tenemos un segundo grupo que son los místicos, el misticismo. Colocan los sentimientos de la experiencia humana por encima de la revelación de Dios. El pentecostalismo extremo, por ejemplo. ¿Ya? Personas místicas, hay iglesias muy místicas, ¿verdad?, que dicen que llueve oro del cielo. Aquí en Chile, principalmente, hace tiempo atrás, ¿verdad?, había un supuesto, ¿verdad?, entre comillas, pastor que hacía llover oro del cielo. Y la gente creía, ¿verdad? Yo no sé dónde está el oro, porque yo en este momento estoy necesitando oro. Ojalá estuviera mi bolsillo lleno de oro. Decía que llovía oro del cielo. Otros que llovía, ¿verdad?, aceite. ¿Ya? Entonces, en vez de dar atención más a lo que dice la Escritura, la palabra del Señor, pasan a vivir más de las experiencias místicas, espirituales, extraespirituales que tienen dentro de la iglesia. La iglesia tiene que estar fundamentada, ¿verdad?, no en las experiencias místicas, no, ¿verdad?, en tanta revelación, por decirlo así, ¿verdad?, espiritual, sino en la palabra del Señor debe estar fundada la iglesia, porque esa va a ser entonces una congregación cristiana firme, enraizado en la palabra del Señor, que no se van a mover nunca. Ahora, quien vive de pura verdad, solamente experiencias místicas, ¿verdad?, difícilmente va a través del tiempo permanecer esto. Yo lo he visto en esto, ya cumplido, ¿verdad?, 23 años de ministerio junto a mi esposa, hemos visto mucha gente muy mística, ¿verdad?, muy espiritual, que con el tiempo, ¿verdad?, se apartaron de los caminos del Señor porque la base que tenían era muy débil. Entonces, este tipo de personas, de verdad, el misticismo pasa muchas veces a rechazar la palabra del Señor, la principal revelación, que es la palabra del Señor. Vamos a ver un ejemplo en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 3, verso 6. Dice la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 3, verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, dice, sino el espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Ya? Entonces aquí los místicos muchas veces utilizan este texto de Pablo para decir que leer y estudiar es malo y que hay que darle más atención al espíritu, no tanto a la letra.
¿Ya? Pero aquí Pablo se está refiriendo, ¿verdad?, al descuidar el estudio ya de la palabra del Señor. Está hablando de la letra de la ley, que la letra de la ley, ¿verdad?, cuando se guardaba rígidamente, como lo hacían los judíos, querían guardar rígidamente todos los mandamientos y dejar de prestarle la atención a lo esencial que Dios les quería decir, sino que empezaron a dar de un mandamiento que Dios dio, ellos creaban miles más. Entonces comenzaron a morir. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, que la mucha letra mata. La mucha letra, ¿cuál? De la ley. ¿Ya? Pero el Espíritu edifica, la fe en Cristo. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que Dios quiere que descuidemos el estudio de la palabra del Señor, que no alicercemos, enraicemos, ¿verdad?, en la palabra del Señor. No quiere decir eso. ¿Ya? Entonces, no diga, ¿verdad?, que Dios quiere que solamente le prestemos atención a lo espiritual y que descuidemos, ¿verdad?, el estudio de la palabra del Señor. Esto tiene que ir equiparado. Tenemos que crecer, ¿verdad?, en la gracia, pero también en el conocimiento. ¿Ya? Otro grupo, ¿verdad?, que rechaza las Escrituras es el romanismo. Pone a la iglesia por encima de la Biblia. La autoridad no la tiene la Escritura, sino la interpretación que la iglesia hace de ellas a la luz de la tradición y la teología, dice. ¿Ya? Entonces, los amigos católicos, lamentablemente, hay que decirlo, le dan muy poca importancia a las Escrituras. Ya para ellos la palabra mayor es la que da el cura en la misa, pero ellos no se encargan de escudriñar las Escrituras, de estudiar la palabra del Señor, y colocan, ¿verdad?, las tradiciones por encima de las Escrituras. ¿Ya? Los santos están por encima de la Escritura. Lo que dice el cura está por encima de la Escritura. Lo que dice el Papa es como si Dios hablase. ¿Ya? Colocan las tradiciones entonces por encima de la revelación de la Escritura, y sabemos que lo tiene que ser así. Las Escrituras tienen que estar por encima del hombre. Las Escrituras tienen que estar encima por sobre toda institución. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros colocamos las tradiciones por encima de las Escrituras, entonces estamos cometiendo un error. ¿Ya? Debemos colocar la palabra del Señor por encima de todas las cosas y estudiarla, leerla. ¿Ya? Hay muchos amigos católicos que nunca en su vida han leído la Escritura. Tienen Biblia en la casa, bien, pero el Salmo 91 como un amuleto, ¿verdad?, pero no se encargan de estudiar la palabra del Señor. Nosotros debemos estudiar la profundidad, procurar saber qué es lo que Dios quiere de nosotros a través de la Escritura, qué es lo que Dios quiere decirnos. ¿Ya? Tenemos también las sectas. Elevan los escritos de sus fundadores por encima de las Escrituras, dice. Pocas sectas se atreven a contradecir la Biblia frontalmente, aunque hay las que lo hacen, dice. Sin embargo, de manera sutil e indirecta, se promueve la falsa enseñanza del fundador de la secta como más confiable y digna de ser tenida en cuenta. Tenemos un ejemplo, ¿verdad?, muy claro de los mormones. Colocan el libro de Mormón, ¿verdad?, por encima de la Escritura. Y sabemos que no es así. Según ellos, ¿verdad?, el libro de Mormón es una nueva revelación de Dios, que está a la misma par y a la misma altura de las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Sabemos que el libro de Mormón, ¿verdad?, no fue un libro revelado por Dios, sino por el pueblo diablo. Porque la Escritura dice, Pablo dice, si un ángel del cielo u otro anunciare un evangelio diferente al que os hemos enseñado o predicado, este sea anatema, maldito. Y quien ha escuchado a los mormones, ¿verdad?, cuando hablan de José Smith, su fundador, dicen que él tuvo entonces una experiencia con un ángel moroni que se le apareció y le entregó unas tablas de oro, ya con la nueva revelación, allá en Estados Unidos, no me acuerdo bien en qué estado de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces ahí vemos, ¿verdad?, contradicción con lo que Dios ya nos ha hablado a través de la Escritura. Y no podemos colocar ningún otro libro por encima de la Escritura. Deberíamos, ¿verdad?, darle más importancia a la palabra del Señor. Por lo menos, quien se dice ser predicador o cristiano, tiene que por lo menos leer una vez en su vida la Biblia completa, tener un conocimiento general de las Sagradas Escrituras. La alta crítica, llamada alta crítica, coloca las presuposiciones, dice, de crítico liberal por encima de la Biblia, armado de presuposiciones racionalistas. El crítico liberal destruye la autoridad de las Escrituras reduciéndola, dice, a un libro puramente humano. Encontramos, ¿verdad?, entonces dentro de incluso nuestras librerías cristianas, muchos, ¿verdad?, llamados teología de la alta crítica, muchos teólogos, ¿verdad?, de la alta crítica, que se dedican entonces también a cuestionar, ¿verdad?, ciertas cosas de la Escritura.
y así, ¿verdad?, van poniendo dudas en los corazones de los creyentes, ¿verdad?, en cuanto a la inspiración de la Sagrada Escritura, diciendo que muchas cosas, ¿verdad?, las que están ahí son cosas, ¿verdad?, de hombre y no de Dios. Entonces, esto de la alta crítica también, ¿verdad?, niega muchas veces la inspiración de la Sagrada Escritura y tenemos que tener ojo con eso. Tener cuidado también cuando vamos a una librería cristiana, qué tipo de libro estamos comprando, qué tipo de libro, ¿verdad?, estamos leyendo. Otro grupo, ¿verdad?, la neortodoxia. Dice que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que se convierte en la palabra de Dios cuando habla al corazón del lector. De manera sutil se traslada así la autoridad de la Escritura al lector, dice, quien a la luz de los impulsos de su corazón determina cuándo Dios le habla en la Biblia y cuándo no. Bueno, si dejamos, ¿verdad?, a criterio de nuestro corazón, ya cuando Dios está hablando y cuando no, entonces estamos en problemas. Porque la Biblia dice, y Dios le dice a Jeremías, ¿verdad?, es engañoso el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice. ¿Ah? Entonces no podemos dejar, ¿verdad?, que nuestro corazón determine cuándo Dios está hablando y cuándo no. ¿Ah? Sabemos que toda la palabra de Dios, como dice Pablo, es sagrada y es inspirada por Dios. Entonces Dios siempre que está queriendo hablar con nosotros, ¿ah?, a través de su palabra. No solamente en algunas ocasiones, siempre. Siempre y cuando también nosotros tengamos disposición para oír lo que Dios quiere decir. ¿Ya? Y dice, tenemos otro grupo, ¿verdad?, que utiliza las otras escrituras, dice. Otras escrituras. Con frecuencia se dice que la Biblia es solo otro libro sagrado, mas se afirma que las otras grandes religiones del mundo también tienen sus escrituras autoritativas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos otro grupo que dice que la Biblia no es el único libro sagrado. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, los musulmanes que tienen el Corán. Tenemos en la India, ¿verdad?, los hindúes tienen sus libros también, ¿verdad?, religiosos, ¿ya? Pero a pesar de todo, si uno analiza, ¿verdad?, ninguno de esos libros, de ninguna de esas religiones se pueden comparar con las Sagradas Escrituras, ¿ya?, con la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso debemos darle, ¿verdad?, atención a la palabra del Señor. ¿Ah? Debemos darle toda la importancia a las Sagradas Escrituras. Y para terminar, ¿verdad?, estamos en la página 4. Punto número 2, la afirmación de la autoridad absoluta de la Biblia. La ortodoxia cristiana siempre ha afirmado la supremacía de la Escritura como última fuente de apelación para todo asunto de fe y práctica. Ella es la autoridad última en la determinación de la voluntad de Dios. O sea, las Escrituras están por encima de todo. Ya nosotros nunca debemos dudar de las Escrituras. ¿Ya? Quien quiera hacernos dudar, quien quiera decirnos lo contrario, que la Biblia fue escrita por hombre y que no es inspirada por Dios, ¿verdad?, no tenemos que dar oído, sino creer en la supremacía y colocar, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras por encima de las revelaciones, ¿verdad?, y de los pensamientos humanos. Es verdad, la Biblia fue escrita por hombres, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este mensaje, ¿verdad?, no puede haber llegado por sí solo. Fíjese usted que la Biblia es demasiado, ¿verdad?, perfecta, su mensaje es demasiado divino, alto, su sabiduría es demasiado fuera de este mundo, ¿verdad?, para poder haber sido escrita solamente por un hombre a quien se le ocurrió. Sino que claramente quien entra en la Escritura y comienza a analizarla, comienza a estudiarla en profundidad, se va a dar cuenta, ¿verdad?, que no es un libro de este mundo, sino que es un libro que vino de la mente y del corazón de Dios. Por eso afirmamos y reafirmamos la autoridad absoluta de la Biblia. Bien. Que el Señor les bendiga. Vamos a llegar hasta aquí, ¿ya?, el estudio de hoy. Y el próximo sábado, entonces, vamos a quedar aquí en el punto número D, la estructura y divisiones de la Biblia, ¿ya? El próximo sábado vamos a hablar acerca de la estructura, ¿verdad?, cómo está compuesta la Biblia y sus divisiones, Antiguo y Nuevo Testamento, la página número 4, ¿ya? Que el Señor les bendiga grandemente.